Bien, en esta parte, amigas y amigos, de este domingo, hemos querido traer a alguien que maneja dos ámbitos en su vida profesional, tanto en el ámbito del derecho como también en el ámbito deportivo. Y siempre que dice, caramba, el ámbito deportivo ligado a una fémina. Pues sí, y vamos a tratar muchas cosas con ella. Y nos estamos refiriendo a Juliana Ramia. Juliana, buenas noches. Gracias, Jordi. Gracias por la invitación que hayas aceptado y que, bueno, hayas dispuesto el tiempo para nosotros. Claro que sí, gracias a ti por invitarnos a tu espacio y aquí para conversar y compartir un poquito de mí. Qué bueno. Juliana, ¿quién es Juliana? ¿Cómo se define Juliana? Bueno, Juliana es madre, esposa, abogada, docente y también líder deportiva y fanática del baloncesto. O sea que esas son mis principales cualidades que agrupan mi día a día y lo que es mi vida hoy. A propósito de eso que tú mencionaste ya al final, ¿de dónde te viene el amor por el deporte? Bueno, Jordi, tú bien conoces a mi padre Julián Alberto, que tiene toda una trayectoria en el baloncesto, fue jugador profesional, jugó en varios clubes deportivos en ligas superiores y además también mi madre, quien me reclamó los otros días porque me dijo, no nada más tu padre es deportista, yo también, y es verdad, ella fue tenista muchos años y todavía el día de hoy juega pádel y se mantiene muy activa y también muy en forma, igual que mi padre. Entonces vengo desde pequeñita en esta casa, en este hogar, donde el deporte era una de las principales razones del día a día. Desde temprano, ejercicios, un domingo en la tarde el toque de queda era ver un partido de baloncesto o ver una final de Wimbledon. O sea, el deporte siempre fue parte esencial de nuestro hogar. ¿En qué manera tanto tu madre como tu padre han influido y en qué forma en tu vida? Bueno, en mi vida y en el deporte, como bien te he dicho, han sido sumamente importantes. Creo que a través de ello he podido ver lo que es el trabajo, la honestidad y sobre todo la unidad familiar. Tengo dos familias espectaculares, tanto por los Ramia como por los Capellán, donde en cada una tengo líderes. En los Ramia tengo a mi abuelo Julián, que fue un abogado, que fue de quien heredé inclusive todo lo que es la pasión por el derecho. Y por el lado de los Capellán tengo personas que admiro. Conversábamos de mi tía Mercedes Carmen, de mi tío Fernando, que son líderes que admiro, que respeto y que sigo sus pasos. Entonces creo que ver estas dos familias, cuando se unen, evidentemente tiene que salir algo positivo. Y me han enseñado primero lo que es el trabajo honesto, lo que es la dedicación, lo que es hacer las cosas bien, pero sobre todo la humildad. Creo que de ambas facciones he podido aprender lo que es ser humilde y eso es sumamente importante y creo que es lo que me ha funcionado para poder desarrollarme, sobre todo en el baloncesto. Qué bien. Para poner un poco en contexto a la teleaudiencia, tu madre es Rita Capellán, hermana de Fernando y también de Mercedes Carmen, que ya habíamos tenido la oportunidad de entrevistarlo a ambos. Y a tu abuelo, don Julián Ramia, que quien no lo conoce, ligado al deporte directamente y también a aquellos juegos que se celebraron en Santiago 86. O sea que definitivamente tu naturaleza está el derecho y el ámbito del deporte. Sí. Hablando un poco de derecho, ¿de dónde te nace estudiar una especialidad como la criminología? ¿Por qué? Bueno, siempre he dicho, y creo que todo abogado sabe, que la cuna del derecho es el derecho penal. Sí. O sea, el derecho que apasiona, el derecho que muchos de los estudiantes inclusive aspiran a practicar cuando ven esos programas, cuando ven esos casos. Esas series y sobre todo los casos de la vida real, esos casos que son los que realmente nos llaman la atención y que son dramáticos y que son apasionantes y que van a un litigio. Es el derecho penal. Siempre me aboqué por por esa rama del derecho e empecé muy jovencita trabajando en la fiscalía. Me recuerdo que mi familia me decía... ¿En la fiscalía? Sí, yo siendo estudiante, estudiante de derecho con la magistrada Luisa Liranzo. Claro. Empecé ahí desde que estaba en la universidad como estudiante y empecé como auxiliar administrativa, tomando denuncias
recibiendo O sea, querellas. el aborto viene por ahí, por lo que tú explicas. Sí, y esa pasión de ese litigio, de esa ¿Y investigación. tu padre no te persuadió? Sí, eso fue un tema, porque estaban las empresas que querían que yo también me Claro. dirigiera por esa dirección, pero quise eso y recibí un apoyo de la magistrada Luisa en su momento, Ok. me recibió y aprendí muchísimo. Yo duré 8 años en el Ministerio Público, llegué a ser fiscal de carrera, o sea, yo fui a la Escuela Nacional del Ministerio Público y me preparé, concursé, fui ¿Qué? fiscal de carrera, sí, dirigí varias, lo que fue la unidad de violencia de género de La Vega. Pero tú no tienes... a ti yo te veo y no te veo Sí. el perfil, pero wow. Allanamiento con chaleco, con un equipo SWAT. Pero yo imagino todo que eso. tu mamá no dormía. No dormía. No dormía, pero como te comentaba, ya luego que estoy en el Ministerio Público, Sí. que trato de irme fuera para continuar especializándome, traté de no irme tanto al derecho penal por el hecho de que nuestra legislación difiere un Sí, poquito difiere. a las de los demás países y me quería ir a Estados Unidos, específicamente Washington, porque Ok. me interesaba mucho también el tema de diplomacia y políticas públicas. Entonces, fui a una universidad que en ese momento estaba mi primo Miguel Lama, Ok. el hijo de Mercedes Carmen, Mercedes Carmen. y me enamoré de una maestría que se llamaba Criminología y Políticas Públicas. Ah, qué interesante. Entonces, ahí pude como vincular ambas cosas. todo lo que tiene que ver con el derecho penal, pero también esa parte sociológica, Sí, que me sí. encanta. Y creo que fue la maestría que más me enseñó, bueno, evidentemente es la que más me enseñó, pero al mismo tiempo que me aterrizó para identificar cuál era mi línea de lo que yo quería hacer. Entonces, tú estuviste en el Ministerio Público desde el año 2012 2002. allá en 2020. Correcto. 8 años. ¿Qué pasó? Y si haces la maestría, asumo que debiste enamorarte aún más. Pero ¿por qué se retira, Juliana? Bueno, ahí estaba embarazada de mi segundo hijo. Ya yo había tenido un primer hijo siendo fiscal de carrera. Y ahí me casé. Bueno, ya yo me había casado, pero ya estaba viviendo en otra ciudad. Yo vivo en La Vega, porque mi esposo es de La Vega. Ah. O sea que yo duermo en La Vega, porque yo hago vida en Santiago de 7 a 10 de la noche, todos los días. Y vuelves a La Vega. Sí, entonces ahí... Por eso tu ejercicio, yo había visto que era precisamente en La Vega. Parte de Exacto, ahí. como fiscal, al final. Ya Al ahí, final, porque tú final comenzaste con Luisa. Correcto. Ok. Entonces, ahí también mi primo, Guillermo Estrella Ramia, que Sí. tiene su firma, también me motiva a venir a la parte cautivó. privada y creo que por mi estabilidad emocional, económica, familiar, fue una buena decisión en su momento. Pero una cosa, porque la verdad que me llamó mucho la atención, no te voy a negar, porque no me daba tu perfil. Voy y te repito, no porque no puedas, sino que te vinculaste directamente al deporte y te veías más en el ámbito empresarial por tus tíos y tu familia. Y cuando comencé a leer, digo, caramba, pero ¿qué puede decir Juliana que aprendió de lo que es el trabajo? Porque tú sabes lo que hace un fiscal, no de escritorio. ¿Qué fue para ti esa experiencia como fiscal? Mira, yo creo que fue mi cable a tierra. Es decir, yo vengo de familias que gracias a Dios hemos estado siempre en una posición muy cómoda, con muchísimas oportunidades. Sí, es cierto. Donde nunca nos ha faltado nada, gracias a Dios. Sin embargo, yo tener que todos los días llegar y no, probablemente hasta en la forma de vestir, cambiar para encajar en ese ambiente. Para que no se viera, no se quisiera pensar, no, mira, ese fue el que le dieron un chance, que está aquí por la situación económica o la relación. Eso fue inteligente. Y fue, como le digo, esa dosis de realidad, de yo tener que ver una persona que no pudo ni siquiera ir a denunciar porque no tenía 50 pesos para el pasaje, o una persona que tenía una situación de violencia o un problema con un familiar de drogodependencia. O sea, todas esas situaciones que yo nunca en mi vida me imaginaba que ni siquiera existían, yo tener que verla día a día y llegar a mi lugar de casa con todos estos privilegios y toda esta comodidad. Claro, era un choque. Era realmente... No, es como tú dices, te aterrizó.
Ah, Te es hizo como, ver lo que es la realidad de la parte de la sociedad dominicana. es como decir, yo viví una burbuja, yo no sé la realidad de mi país. Y creo que eso, aparte de que me cambió muchísimo y me moldeó muchísimo, fue enseñanzas. Pero tú trabajaste también con la violencia de género, por Sí, casualidad. en La Vega tuve la oportunidad de dirigir ¿Y, la unidad de y violencia de género. qué te pareció? O sea, ¿qué fue para ti ese tema de No, la violencia? impresionante. Inclusive una de mis mayores colaboradoras allá en La Vega, cuando dirigí la unidad de violencia de género, Sí. fue la joven que hace 2 meses, 3 meses, perdió la vida de su pareja, Ah, Dios. ella y su madre. Ah, sí, 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 Entonces, que era un sargento, correcto. el asesino. Exacto. Entonces, imagínense usted tener que ver esta realidad volviendo a mi entorno privilegiado de estabilidad emocional, de respeto, donde tengo, gracias a Dios, un matrimonio basado en muchísimos valores, y tener que llegar a esta realidad de muchas mujeres que dependen económicamente y deben de continuar en este ciclo de violencia, o que están en todo este ambiente que afectan su día. O sea, es un contraste muy, muy fuerte, pero que ayuda a moldear a uno muchísimo, Jordi, y que le enseñan a uno tanto y dirigen tanto a uno y que le provocan también esa motivación para ayudar y servir. Que eso no hay escuela que enseñe eso. ¿Qué tú entiendes que faltaría en nuestro país, a tu modo de ver, para mejorar una situación como la violencia de género en la sociedad dominicana, desde tu punto de vista? Mira, esa pregunta es interesante y hay muchísimas cosas, pero me encantaría vincular aquí lo que es el tema del deporte, porque muchas veces esta violencia viene precisamente de la falta de oportunidades de estas jóvenes, de las víctimas. Sí. En este caso, hablo de víctimas mujeres, pero hay hombres víctimas también. Probablemente embarazos a destiempos, Sí. falta de preparación educativa para poder sustentarse por sí mismas, falta de tratamientos psicológicos para poder tener un carácter y desarrollar su fortaleza mental para poder dejar una relación que le está haciendo daño. Sí. Entonces, creo que primero la concientización, pero sobre todo la educación para poder lograr que estas mujeres empiecen a empoderarse, que empiecen a producir por sí mismas, que identifiquen cuando están en un ambiente de violencia, Sí. no nada más física, Sí. sino también económica, psicológica, Es cierto. que muchas veces no logran ni siquiera identificarla porque entienden que eso es normal. Entonces me voy al deporte porque muchas veces cuando escribo digo que el deporte es una solución a todo esto, porque si vemos cómo una mujer se empodera cuando tiene acceso al deporte, porque logra crear valores como disciplina, liderazgo, pero al mismo tiempo se le abre lo que es la oportunidad de mantenerse ocupada, en vez de irse a la esquina a un grupo de jóvenes que probablemente están en malos pasos, pues se va a jugar voleibol o se va a practicar otro deporte. Sí. Entonces eso rompe con el ocio. Sí, es cierto. Pero también le crea oportunidades económicas también, de una beca, de irse a Santo Domingo, probablemente alguien de algún sitio, para poder seguir Sí, desarrollándose ahí en el tenemos deporte. ejemplo de Mary Lady. Exactamente, y de muchísimas muchachas. Por ejemplo, yo estaba ahora en Chile hace menos de un mes viendo a la selección femenina, y esas muchachas vienen la mayoría de baloncesto. Es cierto. Vienen de abajo y la mayoría están en universidades en Estados Unidos. Hablan inglés, Wow. van a salir con un bachelor de una universidad en Estados Unidos, y son muchachas que por el baloncesto van a lograr eso. Y si probablemente no se le da ser jugadora profesional del WNBA o jugar en otros países, pero por lo menos ya tienen una base de educación que le cambia la vida. Es cierto. No quiero terminar para esta parte del segmento sin antes preguntarte, ¿cuál fue tu peor experiencia o que te haya hecho un aprendizaje en esos 8 años al frente de siendo fiscal, que llegaste a ser fiscal de carrera? Que tú dices, wow, siempre me recuerdo de ese caso o siempre me recuerdo de esa situación. Que puedas comentar. Claro, creo que cuando uno ve que ya la integridad de su familia está en juego y la seguridad de su familia está en juego, pues es una experiencia muy amarga. Ya al final de mi carrera en el Ministerio Público surgieron situaciones
que fue una de las razones también Por la que tomaste la decisión. por la que tomé la decisión, donde ya uno dice, ¿valdrá la pena mi bebé de 2 años que se exponga a una situación de esta naturaleza? Porque yo estoy simplemente tratando de hacer las cosas bien y servirle al país. Entonces, ya cuando un fiscal, que admiro a mis colegas, a mis compañeros, o sea, son gente que lo hacen de corazón, porque al final la retribución ni siquiera garantiza, ni institución puede tanto garantizarte esa estabilidad, seguridad, todo eso que ponemos en riesgo o que ponen en riesgo esos muchachos. Muy cierto. Bien, señores, estamos en una entrevista que de verdad que me ha satisfecho bastante, y yo sé que a usted por igual, con la licenciada Juliana Farideh Ramia. Ella es abogada y también ligada al ámbito como ejecutiva del deporte. Ya en el segmento que viene vamos a entrar en el tema más vinculante a lo que le apasiona. Yo sé que eso es lo que a ella le gusta, el deporte. Vamos a la pausa. Bien, amigas y amigos, en esta noche estamos conversando con la licenciada Juliana Farideh Ramia. Ella, pues les repito, abogada y también ligada al ámbito deportivo. De eso hemos estado hablando en la primera parte, básicamente su parte profesional del ámbito del derecho. Juliana, tú terminaste hablándome de tu experiencia a propósito de una pregunta que te hice de las oportunidades que pueden tener las mujeres a propósito de la violencia, y entraste en un tema de manera tangencial cuando hablaste del viaje que hiciste a Chile. Tú fuiste nombrada hace poco ligada al ámbito de la Federación Internacional de Baloncesto 3.0. ¿En qué consiste eso? Para que podamos ir conociendo un poquito hasta dónde tú te has inmiscuido, te has involucrado en el deporte, específicamente en el área de baloncesto femenino. Para esta parte, ¿en qué consistió eso? Para que podamos poner a la teleaudiencia en contexto de eso. Sí, bien, Jordi. FIBA es la Federación Internacional de Baloncesto. A nivel mundial abarca Europa, hacia los diferentes continentes, específicamente FIBA Américas, que tuvo la primera mujer presidenta, que es la señora Carol Callan. Sí. Ha creado que fue coach del equipo de Estados Unidos muchos años, y fue jugadora de selección muchos años. O sea, una figura en el baloncesto preponderante en el baloncesto femenino muy importante. Ella creó este programa que se llama Adelante. Adelante 3.0. Adelante 3.0 es la versión que yo estoy haciendo ahora. Adelante ya lleva 3 versiones anteriores, o sea, ya llevan 3 años haciéndolo. ¿Son como programas? Es un programa donde ellos eligen una representante de cada país que compone el FIBA Américas para entonces hacer capacitaciones en todo lo que tiene que ver con el liderazgo en el baloncesto femenino. ¿Y cómo tú fuiste vista en República Dominicana? ¿Cómo se dio eso? Sí, bueno, a través de la Federación Dominicana de Baloncesto y su presidente Rafael Uribe, ellos todos los años identifican ese perfil. En 2 ocasiones anteriores fueron personas vinculadas que trabajan directamente con la federación, pero este año, y creo que muy acertado, ellos decidieron buscar una persona que esté vinculada al baloncesto, pero en la parte privada, para de esta forma expandir que el programa pueda llegar no nada más a la federación, sino también a otros. Yo tuve que aplicar, tuve que mandar mi aplicación, mi perfil. O sea, no fue que solamente... No. Ya. Ellos hacen una depuración y al final deciden si uno califica o no. Me eligieron y nosotros entonces todos los meses nos estamos reuniendo virtual, ya llevamos 6 meses, con diferentes tópicos. ¿Es durante un año? Bueno, va a durar 1 año y medio. Nuestro primer encuentro presencial fue en Santiago de Chile, conjuntamente con los calificatorios del AmeriCops femenino. Entonces ya el año que viene tenemos nuestra graduación en Berlín con el Mundial Femenino. ¿Y qué trascendencia tuvo ese evento de Chile? ¿Fue un evento femenino mundial o de qué tipo? ¿Clasificatorio? ¿Cuál era la modalidad? Sí, en el caso específico de las selecciones nacionales era clasificatorios para el Mundial del año que viene en Berlín. Entonces nosotros clasificamos. Estábamos compitiendo, pero no clasificamos. Clasificó Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina. Las muchachas hicieron muy buen trabajo. Muy buen trabajo y quedamos, solamente estar, Jordi, en los top 8 es un gran logro y ellas jugaron muy bien y echaron el pleito, pero al final nos falta. Entonces ya los equipos que sí clasificaron. ¿Qué nos faltaría? A propósito de esa palabra que tú utilizas,
¿Qué nos faltaría como selección o en ámbito de ese programa que tú mencionas para poder ir trascendiendo más en lo que hemos visto del baloncesto a nivel mundial? Mira, yo creo que se ha hecho muy buen trabajo porque hace unos años no podíamos hablar ni siquiera que estábamos entre los 8 mejores y ya por lo menos podemos hablar de que estamos entre los 8 mejores de la región, bueno, del continente. Entonces, ¿qué faltaría? Yo diría que tal vez enfocarnos más en conglomerar ese grupo. Se lo digo porque esas muchachas, como bien te comentaba ahorita, una está en Boston, otra está en España, otra está en California, todas con becas. O sea, sería que habría que hacer, escúchame que yo te interrumpa, mantén la idea, algo así como lo que se ha hecho o ha hecho el señor Marte con las reinas del Caribe. Claro, estamos hablando de un trabajo de casi 20, 30 años. Sí. O sea, ¿habría que hacer algo parecido con estas muchachas? Sí, y se está haciendo. Y por eso podemos hablar de que se están viendo frutos. Lo que pasa es que todo trabajo toma su tiempo para ver sus resultados. O sea, que yo pienso que en los próximos años vamos a seguir escalando y se va a poder ver el trabajo que está haciendo la federación de trabajar las bases. Ellos han hecho muy buen trabajo en trabajar categoría menores, coger esas muchachas, esos muchachos desde muy jovencito. Tenemos ejemplos como son, por ejemplo, Jan Montero y Andrés Félix, no sé si lo conoces, pero están en España, Real Madrid, Valencia, ganando millones de euros, y son muchachos que vale la pena ver los videos de cuando empezaron con la federación, porque empezaron con 12 y 13 años, la federación los coge, los entrena, los pone a participar en todos los mundiales, los ven, lo observan, y se van fuera y sus oportunidades son inmensas. Qué bien. Hay una cosa que yo tengo la curiosidad de preguntarte, porque cuando lo estuve leyendo, yo, bueno, yo sé que a ti te gusta el deporte, pero ¿cómo llegó esto de que tú fuiste parte del comité organizador de la Copa Independencia de boxeo? O sea, explícame eso, Juliana. Bueno, dame datos de eso. En este caso, la Copa Internacional de Boxeo, una copa interesantísima que se organiza todos los años. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegaste ahí? Bueno, o sea, porque ¿te gusta el presidente... boxeo, ¿o es porque te gusta el deporte en sentido general? No, el deporte en sentido general. Entonces, nombran como presidente del comité organizador a Guillermo, mi primo, mi jefe. Ya. Entonces, evidentemente, Juliana, la deportista del equipo... Sí. Y tú eras la que sabe de eso. Pero mira qué sorpresa, Jordi. Cuando llego a este comité, digo yo, pero yo conozco a todo el mundo aquí, que Papi Pérez, que Tuto Tavares, o sea, todo un equipo que yo vengo arrastrando de este baloncesto. Claro. Que ahora también, que también forma parte de este equipo de boxeo, que no se me hizo nada extraño. Claro. Fue algo súper natural porque... ¿Estás en familia? Sí, claro, o sea, ya cuando uno tiene, qué increíble lo que el deporte permite conocer, y socializar con tantas personas que un... ¿Y cómo llega? O sea, ¿y cuál era tu trabajo en el comité? Bueno, yo era la secretaria del comité organizador, pero evidentemente son copas que llevan mucha organización. 12 países tuvimos en ese momento. Cuba, hasta Bangladesh vino. Y todo lo que tiene que ver... ¿Fue aquí en el país? Sí, fue en Santiago, fue en UTESA. Se celebró en UTESA. Y fue interesantísimo porque de ahí incluso salieron 2 de los muchachos de nuestros que compitieron en los Olímpicos y ganaron medallas de esa copa. Entonces fue interesante y al final, desde la organización de los hoteles, recibir las delegaciones, hasta todo lo que tiene que ver con el montaje, pues es parte del comité organizador que presidió Guillermo y que yo le di la mano ahí. Está bien. A propósito que tú ahorita estabas hablando de Guillermo, que por cierto le mandamos un saludo desde aquí. Ustedes como oficina, hace unos días, eso hace poco, pusieron en circulación un libro de los 20 años de servicio legal que tiene la oficina Estrella y Tupete. Ahí quiero primero entrar con eso y también tangencialmente con un artículo que tú escribiste, que vamos a hacer un comentario sobre eso, o mejor dicho, una pregunta. Pero ¿qué fue para ti, aunque tú entraste hace poco al buffet, pero qué fue para ti ser integrante de esta oficina y de ese evento que estuvo ahí presente el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, el ex, aunque a mí no me gusta decirle ex magistrado, pero el magistrado Jorge Suberoviza, que para mí es su maestro del derecho?
Así es, eso fue una obra bellísima, Jordi, porque recoge lo que es todos los artículos que todos los diferentes profesionales que han ido pasando por la firma o que están en la firma, pues han escrito. Ahí tenemos temas desde societarios, desde propiedad intelectual hasta penal, que es mi área, donde se recoge y se recopila para entonces formar esta obra. Una obra interesantísima con una... diferentes tópicos en una misma... Correcto, tiene una diversidad grandísima de todas las ramas del derecho, como ya le comenté, civil, ahí participa el magistrado, el ex magistrado profesor Benjamín Rodríguez, que también forma parte también de nuestro equipo de Estrella y Tupete. Claro. El mismo licenciado Guillermo pues aporta también sus conocimientos y al final es como el resultado de 22 años de trabajo, de pensamiento, de aporte a la sociedad. Y qué mejor forma que festejar su aniversario que a través de aportarle a la sociedad mediante un libro. Entonces, como bien mencionas, ahí hago mi aporte a través de un artículo basado en el derecho penal. El título del artículo está basado en que el deporte como instrumento para prevención del delito. No, ese fue un artículo que salió una semana antes en la publicación del blog, pero el artículo del libro es sobre la ponderación de derechos fundamentales con la averiguación de la verdad. Ahí hacemos un análisis de qué tanto debe el Estado sacrificar los derechos personales de la persona versus el derecho colectivo de averiguar la verdad. O sea, es una ponderación de derechos, como lo hace el Tribunal Constitucional Alemán, de esa balanza de qué tanto pesa mi derecho colectivo versus qué tanto pesa mi derecho personal. ¿Y cuál fue la conclusión? No, el derecho personal está por encima, pero al final todo va a ser... Te lo pregunto porque tú y yo lo manejamos, no así la teleaudiencia. Sí, al final es interesante el análisis, porque vemos, lo que al final se busca es ver caso por caso. Es decir, qué vulneración, cuál derecho se me va a vulnerar versus cuál derecho se le está vulnerando a la sociedad. Y te hago un ejemplo claro. Si tenemos un menor de edad en riesgo, pero al final está tu derecho a tu intimidad de tu celular, ¿cuál derecho nos va a pesar más? Claro. Entonces, es esa averiguación de la verdad versus esa protección a ese derecho personal que se trata de descifrar ahí cuál es más importante. ¿Cuál prima? ¿Cuál prima? Qué interesante. Yo no quiero dejar pasar que tú me comentes un poquito sobre el artículo que hablamos ahora, porque tiene mucho que ver, creo que es una tesis que tú estás enarbolando, porque la mencionaste en el segmento pasado, como una forma en la que los jóvenes, no necesariamente las mujeres, solamente cómo los jóvenes pueden salir adelante por vía del deporte. Ese artículo que escribiste, no necesariamente que está en la obra, utilizar el deporte para prevenir el delito, en el caso de los jóvenes. Un resumen más o menos de qué se desarrolla el artículo, y te voy a hacer una pregunta una vez tú me respondas esta que te estoy haciendo ahora. Sí, precisamente, Jordi, de mi maestría es que conecto, bueno, pero si el deporte ha sido mi vida y yo he visto tantos casos de éxitos durante este estudio de esta maestría, pues precisamente podemos perfectamente aplicar esto en la República Dominicana. ¿Y en qué manera? Exacto. O sea, la pregunta de qué manera. Sí. Entonces, vamos ahí. Entonces, las cosas que yo planteo, tanto en ese artículo como en muchísimas entrevistas, muchísimos diálogos que hemos tenido, es ver cómo podemos fortalecer los programas de deportes para lograr lo que es, primero, la prevención y segundo, la rehabilitación o reinserción de las personas. ¿Por qué? Porque como ya te expliqué anteriormente, soy abanderada de que si intervenimos desde temprana edad a los jóvenes con el deporte, podemos desarrollar muchísimas aptitudes positivas que no lo tiene un joven que no se desarrolla en deporte. Entiendo. Todo lo que tiene que ver con una puntualidad a una cancha, con un trabajo en equipo y entender mis compañeros, con respetar la figura de autoridad, que en este caso puede ser un entrenador, con poder trabajar lo que es mi salud física, porque al mismo tiempo estoy haciendo ejercicio,
pero al mismo tiempo estoy trabajando mi salud mental porque estoy pensando rápido, estoy manteniéndome ocupado en cosas positivas, Claro. tengo un referente, que ya sea un Alex Rodríguez o un Pedro Martínez o un Al Horford, pero ya tengo a quien ver y a quien perseguir para llegar a ese nivel. Todo eso son cosas positivas que se derivan del deporte. Entonces, ¿por qué no aprovechar todo eso para seguir motivando el deporte? Y prevenimos muchísimas cosas con eso. Tú decías en ese artículo que haces mención y que estamos comentando ahora, que el 63% de los jóvenes, que de acuerdo a, tú habrás tomado un estudio, no tuvieron vinculación con un programa deportivo, como justificando el hecho de lo importante que es estar metido en un programa deportivo para jóvenes. Correcto. Como bien decía, en las escuelas tenemos programas, pero que realmente son de educación física. Sí, es verdad. Entonces, si orientamos más a una disciplina, que no necesariamente tiene que ser una, puede ser voleibol, puede ser básquetbol, puede ser béisbol. Si lo orientamos, le damos un enfoque totalmente diferente al que están recibiendo hoy en día en la escuela. Pero evidentemente para eso necesitamos las instalaciones, las infraestructuras, pero también necesitamos personal capacitado y sobre todo, Jordi, un personal que genere confianza, porque estamos trabajando con una población vulnerable, que son niños. Entonces también sería muy traumático para un menor tener que pasar por un líder deportivo o por un entrenador que también abuse de él psicológicamente, sexualmente. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero definitivamente, si logramos programas y políticas públicas orientadas a motivar más, no al colegio, pero también extracurricular, en los barrios, que las canchas se destinen realmente para el deporte, no es buscando a David Ortiz, ni buscando a Cris Duarte, no es eso. Es forjando mejores ciudadanos que puedan desarrollar todo lo que el deporte tiene para dar. Yo no quiero dejar pasar esta pregunta, aunque yo sé que ya producción me mandó a cortar, pero yo sé que incluso los que estamos aquí y el máster te conoce por el ámbito ligado a los metros de Santiago. Si yo no te hago esa pregunta, es mejor que no te trajera, porque me van a matar. Entonces, ¿cómo llega Juliana, de manera breve, a ser directora ejecutiva de baloncesto, ya en una liga, la Liga Nacional de Baloncesto, siendo directora ejecutiva de ese equipo, de Santiago? Sí, hace 15 años entramos al equipo cuando Mícalo Bermúdez lo adquiere y hicimos una transformación. En ese momento hicimos una transformación de 360 grados del equipo. Duramos 15 años, 12 años, 13 años ganando muchos campeonatos. Nos fue súper bien, el equipo más ganador. El año pasado, Tío Mícalo decide, en este caso, que yo asuma las riendas. Lo asumimos, no nos fue tan mal en la temporada, pero ya este año viene el grupo estrella, don Manuel, el ingeniero estrella, y lo asume. Entonces paso a ser asesora del comité ejecutivo. Entonces el presidente ejecutivo pasa a ser don Robin Rodríguez. Un cambio buenísimo, Nuevos Aires, llegamos a la final. Hicimos un equipazo con la asesoría de gente muy valiosa, como Joselito Ureña, don Tito Ventura. Claro, Joselito. Entonces logramos un super equipo. La verdad es que la incorporación del Grupo Estrella vino a traer también toda una estructura de Cibao FC. Sí, claro. Que la profesionalizó el equipo. Qué bueno. Don Robin hizo un trabajo impecable en tratando de estandarizar, de corregir y de nivelar todo lo que tiene que ver con las estructuras. Entonces, nada, yo creo que los Metros están en su mejor momento en mi vida. En mi equipo. ¿Está mejor que las Águilas? Sí. Esos muchachos son, no hijos míos porque son casi de mi edad, pero son como hermanos, o sea, nos convertimos en una familia. Y eso es parte de lo que hago. Juliana, en 30 segundos. Futuro, Juliana, proyectos a corto plazo. Bueno, seguir aportando desde el ámbito privado, en mi carrera de Derecho, como docente, amo ser docente, en Pucamaima. Soy docente en la Escuela de Derecho, de Criminología, Procesal Penal, Práctica Forense Penal. Y seguir en el baloncesto, me encanta. Quisiera seguir viendo cómo puedo dar mi granito de arena a ese deporte que tanto amo. Juliana, así como le he dicho a tu tío y a tu tía Mercedes Carmen Fernández, mi admiración para ti. Gracias, igual, Jordi. Que tiene mucho camino con ese...
con ese don, con esa pasión que tienes, y tienes la capacidad, y vuelvo y repito, el amor. Así que te invito a que prosigas con ese gran trabajo que has hecho. Amén. Desde comenzar la fiscalía hasta estar ligado más al deporte. Amén. Gracias, Jordi. Señores, la verdad que es una entrevista que hemos disfrutado con una gran profesional, una gran ciudadana, una gran madre y también alguien que ha aportado y sigue aportando a la sociedad dominicana desde Santiago. Y felicitamos por eso. Así que vamos a la pausa y ya volvemos.